Jesús, Marco Barrientos, has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muy buenos días. Un fuerte y gran abrazo para todos. Una vez más damos gracias a nuestro Padre Eterno por esta nueva oportunidad de poder compartir lo que nuestro Dios en este tiempo quiere mostrarnos a través de su palabra. Así que gracias a todos ustedes por estar allí conectados, por su consecuencia, por estar siempre en contacto. Así que un abrazo para todos ustedes y como siempre digo, que la paz de nuestro Dios, que sobrepasa todo entendimiento, repose en sus vidas y en la vida de sus familiares. Bien, hoy vamos a tener un tema muy sencillo del cual estoy seguro ustedes han oído en otras oportunidades. Hoy vamos a darle un enfoque, si se quiere, profético, pero tratando siempre de respetar su posición, sus creencias. Les recuerdo, mis amados, que ya en YouTube, en nuestro canal de YouTube, están una gama de mensajes. Ya creo que ya estamos pasando o rayando ya los 100 mensajes. Aparte de eso, pues los mensajes que se han predicado están en las plataformas de IGTV en Instagram y de Facebook. Así que todas y cada uno de estos mensajes ya están allí. Así que usted puede hacer uso de ellos cuando quiera. Hoy recomendar nuestro canal de YouTube, ustedes suscribirse, en fin, todo lo que ya usted sabe, para que estos mensajes no tan solo se queden allí en esa plataforma, sino que sean un trampolín que vaya más allá de lo que nosotros mismos, y alcance más allá de lo que nosotros podemos alcanzar. ¿Ok? Bien. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que por supuesto le voy a dar el nombre una vez que haga la introducción del mismo. Para ello vamos a agarrar como base bíblica, vamos a agarrar la lectura en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20. Allí vamos a estar haciendo el desglose. Por ahora voy a iniciar en la introducción planteando el escenario para luego hacer el desglose. Vamos a aprovechar el tiempo. Fíjese, allí usted va a leer lo siguiente. Capítulo 16, repito, de Mateo, versículos 13 al 20. El escenario es el siguiente. Estábamos muy cerca de la crucifixión de Jesús. Estaba muy cerca. La historia marca
que faltaban aproximadamente 6 meses para la crucifixión de Jesús. Eso significa que habían transcurrido un promedio de 3 años. 3 años de la vida ministerial de Jesús. Ahora bien, en ese escenario que les voy a plantear, había un lugar. El lugar se llama Cesarea de Filipo, que quedaba muy cerca de Galilea, al norte de Galilea. Ahora bien, ese es el lugar. En ese lugar, cuando usted dice, la Escritura dice que estaban andando en ese lugar, Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos y fue la siguiente: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Enseguida los discípulos dieron la respuesta y dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres Jeremías o eres cualquier otro de los profetas. Y hasta el sol de hoy, los judíos... Disculpen, hubo una interrupción aquí con... Recuerda que estamos en vivo y cualquier cosa puede pasar. Fíjense, entonces, hasta el sol de hoy los judíos siguen opinando, los judíos ortodoxos siguen opinando prácticamente lo mismo, que Jesús fue un profeta. Y de cierto lo fue. Pero ellos no lo reciben como el Mesías. A excepción, por supuesto, de otras corrientes. Pero me refiero a los judíos ortodoxos. Ellos no reciben a Jesús como el Mesías. Entonces, en esa oportunidad estaba pasando lo mismo. Ya eso era algo que se estaba ventilando desde hace ya 2000 años. Entonces, los mismos discípulos comenzaron a decir, esto es lo que dice la gente. Nosotros estamos oyendo y esto es lo que dicen ellos de ti. Muy bien. Pero a mí me interesa saber qué dicen ustedes. Fue la respuesta de Jesús. Yo me imagino, escuchen bien esto, eso no lo dice la Escritura, esto es una cosa personal. Yo me imagino que Jesús estaba esperando que sus discípulos le dijeran algo en relación a quién era Él. ¿Por qué? Porque habían transcurrido, señores, 3 años. Recuerden que estoy hablándoles que faltaban aproximadamente unos 6 meses para la crucifixión de Jesús. Es bueno que nos ubiquemos allí. Entonces, habían pasado unos 3 años de formación, de instrucción, de capacitación, que Jesús, por 24 horas, 24/7, 30, durante 3 años, y Jesús esperaba que sus discípulos le dieran alguna respuesta con base a las instrucciones que Él les había dado. ¿Cuántas veces Jesús no le demostraría quién era? Infinidad de veces. Pero ellos permanecieron en silencio. Y quien rompe el silencio fue Simón, que luego se llamaría Pedro. Él rompe el silencio para dar no lo que estaba en él, no lo que él había aprendido, sino una palabra que vino de parte de Dios y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el escenario. Enseguida Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, a mí me llama la atención que Jesús deja abierta la posibilidad de que la carne y la sangre también traen revelación. Esto a lo mejor usted no se lo ha oído decir a nadie y a lo mejor lo está oyendo por primera vez que lo digo yo, con toda responsabilidad. Porque Jesús dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces abrió la posibilidad de que la carne y la sangre, es decir, el ser humano, también puede traer revelación, también puede tener una revelación. Las revelaciones desde su punto de vista, por supuesto. Pero aquí la revelación vino de parte de Dios. Y esto es lo que hace interesante el asunto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque digo que hace interesante. Porque las revelaciones de parte de Dios, oído, son las que marcan la diferencia en la vida de las personas, en la vida de una comunidad, en el destino de las personas. Una persona puede tener mucho conocimiento, mucha teología,
Pero si no hay revelación de Dios, lo que tiene es revelación de carne y sangre. ¿Viste que tiene sentido lo que estoy diciendo? Tiene revelación de carne y sangre. Ahora bien, este es más o menos el escenario. Lo primero que vamos a ver en este escenario, sigo con la introducción, es que hay por lo menos tres voces. Tres voces. Número uno, está la voz de la gente, la voz de los hombres, la voz del pueblo. Y en esa voz del pueblo encontramos la voz de científicos, la voz de técnicos, la voz de políticos, la voz de empresarios, la voz de estadísticos. Allí encontramos la voz de todos ellos. Siempre tienen algo que decir. Si no, pues vea los programas de entrevista. Ellos siempre tienen algo que decir. Ellos siempre están resolviendo. Ellos siempre están dando ideas. Y el mundo marcha de cabeza. Y eso no es de ahora. Eso desde siempre. ¿Por qué? Porque los hombres están siguiendo voces de hombres. Y como siguen voces de hombre, y ahora con los influencers, ahora más. Entonces siguen las voces de los hombres, pero el mundo sigue de cabeza. Cada día las cosas van empeorando. Lo que sí está adelantando a pasos agigantados es la ciencia, pero es algo que es absolutamente profético. Lo dijo Daniel. Imagínate tú, lo dijo Daniel 2700 años atrás, 2500 años atrás. Entonces, hay por lo menos tres voces. La voz de los hombres. Y viene lo segundo, la voz de los discípulos de Jesús. La voz de los discípulos de Jesús. ¿Qué quiere decir usted con esto de la voz de Jesús? Los discípulos. En la voz de los discípulos de Jesús están los teólogos. Ahí está la voz de los discípulos de Jesús. ¿Ok? Pero la mayoría de los teólogos no plantean la diferencia entre un Jesús y un Cristo. Ellos los agarran a todos igualitos. Así como pareciera que no sucedió nada en la cruz del Calvario. Ellos agarran las escrituras y las pasan igualito como que si nada pasó en la cruz del Calvario. Y la historia fue dividida entre un antes y después de Cristo. Los únicos que no lo dividen es la mayoría de los seguidores de Jesús. Entonces está la voz de los discípulos de Jesús. ¿Ok? Ahora bien, estos discípulos de Jesús, Dios siempre está esperando que sus discípulos hablen de una forma distinta. Dios está esperando que sus discípulos hablen de una forma distinta a como hablan los hombres. Por eso Jesús le preguntó a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ah, muy bien, eso es lo que ellos dicen. Pero ahora, ¿qué dicen ustedes? Él esperaba una posición distinta. Pero al parecer, los mismos discípulos, después de 3 años, no tenían una posición distinta. Mantenían una posición, se miraban unos a los otros y, bueno, eso es lo que ellos dicen. Sí, pero ¿qué dices tú? Tenemos 3 años, 24/7, 24/30 y no ha pasado nada en 3 años. Ustedes no tienen una opinión formada de mí. Entonces Dios siempre está esperando que sus discípulos hablen de una manera distinta. Pero ¿qué sucede hoy? Los discípulos de Jesús están lastimosamente hablando de todo, influenciados con todo, con el sistema, y lo menos que hablan es de la unción o de Dios. Y aquí Jesús, que es la palabra encarnada, habló y dijo claramente, Simón, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, esto no viene de ninguna teología, esto no viene de ninguna denominación, esto viene directamente de Dios. Esto viene con una influencia divina, no con una influencia humana. Por supuesto, ¿por qué traigo todo este escenario que le estoy planteando? ¿Por qué vino este escenario hacia ustedes? ¿Por qué? Porque Jesús les dijo a sus discípulos en el capítulo 13 del libro de Mateo, les dice, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas al pueblo en parábolas? Y Jesús les respondió,
porque a ustedes se les da a conocer los misterios del reino, pero a ellos no se les da a conocer. Es decir, los misterios del reino son para los discípulos. Ah, qué bueno. Pero pasado 3 años, Jesús, hoy mucha gente habla de reino, pero compara el reino de Dios con el reino de los hombres, y eso no es así. Entonces, fíjate, Jesús en esa oportunidad, discúlpenme la franqueza, pero si tienen algo que reclamar, por favor, llamen a Jesús por teléfono y reclámenselo a él. Jesús lo llamó hipócritas. En el capítulo 15 del libro de Mateo, versículos 7 al 9, le dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano, fíjate la expresión, en vano me honran. En vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Entonces tú sabes en cuántos púlpitos están honrando en vano a Dios. Sí, por eso digo, si te vas a molestar, moléstate con él y llámalo por teléfono y reclámale. Porque yo estoy diciendo lo que dice la Escritura. En vano me honran. ¿Por qué? Porque están enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Es decir, están enseñando de acuerdo a su denominación, de acuerdo a la revelación de carne y sangre, de acuerdo a los libros que leen, de acuerdo a una cantidad de cosas, y nunca es conforme a la revelación que trae Dios por su espíritu, que no es carne y sangre, a los hombres. Vamos a seguir. Ok. Fíjate. Entonces ya hemos visto 2 tipos de voces: la voz de los hombres y la voz de los discípulos. Pero está la voz de Dios. La voz de Dios que en ese momento y en esta historia que estamos contando es la voz que vino a través de la revelación que recibió Simón, que luego se llamaría Pedro. Es lo que Dios dice. Es la verdad revelada por encima de la verdad presente, de la verdad real, de las cosas innegables. Es una verdad revelada. Esto yo lo he dicho en varias oportunidades, lo voy a seguir repitiendo, porque esto tiene que hacerse carne en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque la única manera de enfrentar la situación actual, que es una verdad innegable, una situación innegable, es con una verdad revelada. No puedes enfrentarla de par a par. No puedes enfrentarla con la revelación de carne y sangre. No puedes, porque el resultado va a ser lo mismo. El mundo está caminando de cabeza porque ha tratado de hacer las cosas a su manera. Entonces por eso Dios en este tiempo nos está recalcando, es una verdad revelada que tiene que prevalecer por encima de la verdad real. Entonces, la verdad revelada es la que está por encima de la verdad de carne y sangre. Bueno, esto es para entendidos, con todo respeto. Bueno, este es el escenario. Entonces, por lo menos hay 3 voces: la voz de los hombres, la voz de los discípulos y la voz de Dios. Entonces el mensaje lo vamos a llamar la voz que prevalece. ¿Cuál es la voz que prevalece? ¿De qué me está hablando usted, pastor? Bueno, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué trae consigo una revelación? ¿Qué trae consigo la revelación? No una revelación que hay personas que ya no leen la Biblia, sino que se acuestan a dormir con la expectativa de que Dios le dé un sueño. Y por supuesto que van a tener sueño porque ya lo provocaron. Entonces, pero no sabemos si el sueño es de carne y sangre o si el sueño es una revelación de Dios. Todo va a depender de cuáles son las directrices que en ese sueño se den. Ok, fíjense, ¿qué trae consigo una revelación? Veamos lo que sucedió aquí. Y aquí comienza pues la segunda parte de este mensaje, que es la que vamos a
a desglosar para tener un mayor entendimiento del mismo. Fíjate, lo primero que trae es bienaventuranza. ¿Por qué? Porque Jesús, que es la palabra encarnada, le dijo a Pedro, a Simón, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, la revelación vino de arriba. Entonces, lo primero que trae una revelación es bienaventuranza. Y bienaventuranza, la palabra en griego significa vivir en un increíble estado de bienestar, de satisfacción y contentamiento que está por encima de las preocupaciones de la gente común. Es decir, que cuando viene la revelación de Dios a tu vida, de Dios, no de carne y sangre, cuando viene la revelación de Dios a tu vida, lo primero que hace Dios, lo primero que hace esa revelación contigo es que te coloca en un estado de bienaventuranza, es decir, en un estado increíble, mira la palabra, increíble para los demás, tiene que ser creíble para ti, increíble de bienestar, satisfacción y contentamiento por encima de las preocupaciones de las personas comunes. Es decir, que la revelación te saca del montón, te saca del común denominador de las personas, te coloca por encima de ellos. La revelación viene para eso. No puede ser un hombre que tenga revelación y viva con los mismos pensamientos, con la misma actitud negativa con que vive todo el mundo. No puede ser. O mejor dicho, no debe ser. Porque la revelación, repito, viene para colocarte en un estado de bienaventuranza. Bienaventurado eres, Pedro. Eres. ¿Por qué? Porque recibiste una revelación. ¿Ves? Por eso es que ahí es donde distinguimos si yo vivo preocupado, conforme a la mentalidad de la gente común, entonces las revelaciones que yo he recibido son de carne y sangre. Pero si yo vivo por encima, muy a pesar de que estoy en la misma situación, pero mi estado de ánimo, mi actitud está por encima de la gente común, entonces la revelación que tengo es una revelación de parte de Dios y no de parte de los hombres. He oído la voz que prevalece y no la voz de los hombres ni la voz de los discípulos de Jesús, sino la voz. Usted no se ha preguntado por qué Jesús tuvo que valerse, mejor dicho, Cristo, porque ya era Cristo, tuvo que valerse de otro hombre que se llamó Saulo, que era perseguidor de la iglesia, que era un fariseo al extremo, un religioso tradicionalista del extremo. ¿Por qué se valió de él para expandir el evangelio? ¿No se ha preguntado eso? Porque los discípulos de Jesús se quedaron allí con la revelación en su espacio. Y Dios dijo, no, esto no me sirve, necesito a otro. Y por eso unos son los discípulos de Jesús y otros son los discípulos de Cristo. Son distintos niveles. No estoy diciendo que uno sea superior al otro, pero son niveles dentro del proceso distintos. Ok. Fíjate bien. Si me pongo a explicar esto lo he explicado yo en otras oportunidades, pero si tiene alguna pregunta yo le repito, hágamela. Fíjate. Entonces, lo primero que recibimos después de una revelación es la bienaventuranza. Un estado increíble de bienestar, de satisfacción y de contentamiento que supera por encima las preocupaciones que aquejan al mundo normal, que aquejan a las personas. Ok. Ahora bien, es nuestra responsabilidad, oído con esto, es nuestra responsabilidad como ministros serios, como ministros íntegros, atención, los que hablamos de la integridad de la gracia, de predicar y de enseñar en este tiempo, no lo que la gente dice, no es lo que yo diga o lo que se me antoje decir,
Estoy en un púlpito y se me antojó algo, porque como soy el pastor y el apóstol de un gran ministerio, entonces me creo con la potestad de decir lo que se me viene a la mente. Y no es así, no es lo que me dice la gente, no es lo que se me antoje, no es lo que diga la religión, no es lo que diga la tradición, no es lo que diga mi denominación. Es lo que diga Dios conforme a su revelación. Porque en los púlpitos muchas veces se pelean y se hablan de denominación. Y no es eso, es lo que Dios nos diga a través de su revelación. Bien, lo segundo que sucede una vez que recibimos una revelación que no viene de carne y sangre, sino de Dios, es que se activa la unción profética. ¿Cómo sabe eso, pastor? Bueno, porque a Jesús, cuando le dio la palabra a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Después de eso, después de esa bienaventuranza, se activó la unción profética en él. ¿Cómo que se activó la unción profética en él? Claro, él comenzó a profetizarle a ese Simón, a ese Pedro. Y que hoy ese Simón y ese Pedro es representado por todos aquellos que de alguna u otra forma Dios nos permite, por su amor incondicional, recibir revelación de su palabra. Entonces comenzó a profetizarle a Pedro. Es decir, que en este tiempo, todos los que de alguna manera, oído con lo que voy a decir, todos los que de alguna manera somos o por lo menos tenemos palabra encarnada, cuando recibimos una revelación se activa la unción profética y podemos profetizar por inspiración divina hacia otras personas, hacia un país. Lo que pasa es que eso nos sucede a nosotros y nosotros estamos en otra dimensión, porque es la dimensión tradicional, es la dimensión religiosa. Y hoy es muy fácil decir, si mi pueblo se humillare, en el cual mi Dios es invocado, y es muy fácil decir eso, es muy fácil hacer llamados con eso, y resulta que no hay una unción profética manifiesta, simple y llanamente porque no hay revelación. Lo que hay es tradición y denominación en la vida de la mayoría de los que están usando hoy los púlpitos. Con todo respeto le digo esto a mis colegas ministros del Señor. Sálgase de allí, saque su mente de la tradición, saque su mente de la denominación, sálgase de allí, de esa denominación, sálgase de estar predicando y estar defendiendo denominaciones y procure estar delante de la presencia realmente de Dios para que Él le dé la revelación que es necesaria para este tiempo. Muy bien. Lo tercero que sucede es transformación. Ocurre una transformación. Hay transformación de pensamientos, transformación de vida, transformación de muchísimas cosas. ¿Por qué digo esto, pastor? ¿Por qué digo que hay transformación? Porque fue lo que sucedió con Pedro. En Simón sucedió una transformación. Fue transformado de un hombre débil, frágil, pesimista, enclenque, manipulable. Ese hombre débil, frágil, pesimista, enclenque, manipulable, fue transformado, su personalidad fue transformada a una personalidad recia, una personalidad de carácter, decidida, optimista, valiente, positiva. Hubo una transformación. Cuando tú recibes una revelación de parte de Dios, suceden cosas en tu mundo interior. La revelación de Dios te da un vuelco en tu mundo interior, en el cual prevalecerá la naturaleza divina. Fíjate en Pedro siendo un hombre, como dije antes, débil, frágil, pesimista, enclenque, manipulable. Su personalidad fue cambiada a un hombre de carácter, a un hombre con decisión, con valentía, un hombre positivo frente a las situaciones.
Entonces la revelación, hermano, vuelvo otra vez con lo que es la revelación que traiga, repito, una revelación de parte de Dios, ¿ok? Y no una revelación que venga de carne y sangre. ¿Cómo que me puede venir una revelación de carne y sangre? Bueno, las palabras que oímos constantemente, los libros que leemos, las noticias que oímos, las entrevistas, esas son revelaciones de carne y sangre. Y a veces tomamos eso y le acomodamos un texto bíblico y eso es lo que predicamos los domingos. Estoy diciendo verdad, no miento. Fíjate, entonces, primero, bienaventuranza. Cuando recibes una revelación, lo primero que viene es bienaventuranza a tu vida. Segundo, se activa la unción profética. Y tercero, hay transformación. Tiene que haber una transformación. La revelación no viene para que tú te caigas en un éxtasis. Yo recibí una revelación de parte de Dios, me dio una palabra que... No. La revelación viene para producir cambios en tu vida, transformaciones. Tu vida tiene que ser cambiada, tu vida tiene que ser transformada cuando recibes una revelación. De lo contrario, no has recibido ninguna. De parte de Dios me refiero. Le dije que el mensaje tenía un toquecito profético. ¿Ok? Un toquecito. Lo cuarto que sucede una vez que recibimos la revelación es edificación. Somos edificados. ¿Por qué? Porque la revelación simboliza una roca. Y sobre esa roca nosotros podemos edificar. Recuerda el principio que está en el capítulo 7 del libro de Mateo, versículos 24 y 25, que es el principio de la ley de construcción. Entonces viene la revelación. La revelación simboliza la roca. La roca es donde nosotros, según el principio de la ley de construcción, edificamos. Y cuando nosotros edificamos, entonces esa edificación me la trajo la revelación, que se convierte en roca simbólicamente hablando, para yo poder ser edificado, para yo poder edificar. ¿Qué es lo que voy a edificar allí, pastor? Voy a edificar mi vida personal. Voy a edificar mi vida personal. Voy a edificar mi matrimonio. Voy a edificar mis negocios, voy a edificar mi ministerio, voy a edificar mi profesión, mi arte, mi oficio, allí. ¿Ves? De repente yo he estado haciendo toda mi vida tradicionalmente cualquier cosa. Suponte tú que yo sea, no sé, barbero, pues. Soy barbero. Entonces, como barbero tengo años trabajando como barbero. Años. Pero como barbero no he salido he tenido cualquier cantidad de limitaciones y más bien en vez de avanzar como que he retrocedido. Entonces tú necesitas que una revelación de parte de Dios venga a tu vida con el fin de elevarte, de construir ahora sobre una roca. Entonces a veces nosotros que estamos esperando revelaciones místicas, que Dios me reveló que se encendió una luz en el monte y me reveló que vino una serpiente, y estamos esperando revelaciones místicas y síguelas esperando, no, eso es válido, sigue esperando tus revelaciones místicas, pero Dios quiere traerte revelaciones que transformen tu vida, que traigan bienaventuranza, que activen la unción profética, que traigan transformaciones, que traigan edificación. ¿Para qué me sirve una revelación si mi vida no va a ser transformada? Para llevarme al cielo. Yo no necesito una revelación para que me lleve al cielo. Yo no necesito ir al cielo para tener revelación, porque la revelación de Pedro la recibió en la tierra y somos llamados a recibir revelaciones aquí en la tierra. Yo no necesito ir al cielo, como hay algunos hermanos que hasta al infierno han ido. Así estará su alma. Porque si en una revelación Dios te llevó al infierno, oye hermano, discúlpame. Entonces, yo no necesito ese tipo de revelación. Yo necesito revelaciones que se conviertan en algo práctico en mi vida.
para edificar mi casa, para edificar mi familia, para edificar mi ministerio, para edificarme como profesional, para edificar mi oficio, para salir del común denominador. Por eso vino la bienaventuranza, por Dios. Vamos a entender esto, vamos a ser serios, vamos a ser íntegros. Basta ya del misticismo dentro del ministerio. Por Dios. No estoy bravo. Solamente estoy hablando con un poco de autoridad. Dice la Escritura, según la ley de construcción, capítulo 7, versículo 24 y siguientes, que los avatares de la vida, los avatares del mundo, no pueden derribar lo que es edificado a través de una revelación. No puede. No hay forma de derribarlo. Déjame acelerar un poquito por el tiempo. Como número 5, escúcheme. Otra cosa que recibimos cuando recibimos la revelación, otra cosa que trae consigo la revelación, es un fundamento profundo. ¿Qué quiere decir usted con eso de fundamento profundo? Quiero decir que ese fundamento profundo me conlleva sí, a una estabilidad inamovible y una garantía del no perecer. Voy a repetirlo. El fundamento profundo que recibo me lleva a una estabilidad inamovible y al mismo tiempo me garantiza de no perecer. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, mencionó él en aquel entonces, porque estaba edificada sobre la roca. Entonces, la revelación trae un fundamento profundo, de manera que me dé estabilidad, con el fin de no ser removido fácilmente. ¿Cómo está tu estabilidad emocional? ¿Cómo está tu estabilidad laboral, económica, tu estabilidad matrimonial? ¿Cómo está eso? Tenemos mucha palabra de Dios, poca voz de Dios. Por eso el tema de hoy lo hemos llamado la voz que prevalece. Ok. Como número 6 nos da otra cosa. Allí dice, a ti te daré las llaves del reino. Es decir, que la revelación trae consigo también las llaves del reino. Ahora, ¿de qué llaves me hablan? ¿Qué simbolizan las llaves? Las llaves simbolizan autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando alguien nos da una palabra, nos dice que el Señor te abra puertas a donde quieras que tú vayas. Y esa palabra es buena. No es la más correcta, pero es buena. El Señor va delante de ti, va abriendo puertas. Esa palabra es buena, pero no es la correcta. ¿Sabe por qué no es la correcta? Porque Él me entrega por medio, acuérdate que es por medio de la revelación. Las personas que no tienen revelación sigan tocando puertas. Sigan buscando para encontrar. Sigan llamando para que se les abra. Sigan tocando. Tum, 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 para que se le abra la puerta. Sigan llamando, sigan buscando. Pero las personas a quien Dios le da revelación, le entrega las llaves. ¿Para qué? Hermano, discúlpame, si yo tengo la llave de una puerta, por favor, ministros del Señor, por favor, predicadores, por favor. Si usted tiene la llave de una puerta, ¿qué sentido tiene tocarla? Bueno, pero es que eso lo dijo Jesús. Sí, lo dijo para una etapa de tu vida. Lo dijo por un proceso de tu vida. Pero si te quedaste ahí en tocar las puertas, síguelas tocando, mijo, no importa. Pero hay otro nivel. Hay un nivel donde Él nos entrega las llaves a los que han recibido revelación. Y los que reciben revelación y activan su unción profética son los que de alguna manera son palabra encarnada o por lo menos tienen palabra encarnada.
Un silencio, un silencio. Digiéralo, respire profundo. Nos entregó las llaves. ¿Y qué son las llaves? Autoridad. Usted le entregaba llaves a su hijo. Yo, por ejemplo, enseñé a mis hijos a eso. Mira, amigo, le voy a entregar estas llaves. Las llaves simbolizan autoridad. Cuando mi hijo perdía las llaves, perdió su autoridad. Tenía que después tocar la puerta. ¿Por qué? Porque no se le daban más llaves. ¿Por qué? Porque las perdió. Entonces, bueno, sigue usted tocando puertas. Hay otro nivel que es que puedo abrir la puerta porque tengo las llaves. Entonces, las llaves para autoridad, ¿para qué, pastor? Autoridad para muchísimas cosas. De Génesis a Apocalipsis puedes encontrarlo. Autoridad para muchas cosas, pero yo te voy a nombrar unas 3 o unas 4. La primera que te voy a nombrar es que tienes autoridad para practicar y aprender las cosas que te son reveladas en el reino. Repito, es para practicar y aprender las cosas que te son reveladas en el reino. Me es revelado algo en el reino, me están entregando una autoridad, me están entregando una llave, porque se me reveló, se me entregó la llave. Entonces yo con esa llave, oído, con esa llave tengo la autoridad de abrir. Ahora, si usted quiere seguir tocando, siga tocando, no hay ningún problema, eso es válido. Pero la idea no es tocar, la idea es abrir con la llave que se me han entregado. Ahora, si usted no quiere utilizar las llaves, ay, que me da pena, bueno, está bien, no las use y deje que los demás las usen. Ok. ¿Por qué digo esto? Jesús en el capítulo 13, versículo 17 de Juan, anoten para que usted verifique que lo que le estoy diciendo es una verdad. Dice, si sabes estas cosas y bienaventurado serás, bienaventurado nuevamente, si las haces. ¿Viste? Saber no te trae bienaventuranza. Hacer las cosas que sabes te traen bienaventuranza. Jesús lo dijo. Si sabes estas cosas, bienaventurado serás si las haces. Si las haces, condición. Entonces nosotros, hay muchísimas personas que saben muchísimo. Tú te pones a hablar con ellos y yo me quedo con la boca abierta, así casi que me desmayo. Por la sapiencia que tienen. Pero no son bienaventurados. ¿Por qué no son bienaventurados? Porque no hacen lo que saben. Si sabes estas cosas, bienaventurado serás si las haces. El apóstol Pablo lo confirma por allá en Filipenses capítulo 2, versículo 13, cuando dice que Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, de esa manera, yo tomo en primer lugar la autoridad. ¿Para qué? Para practicar y aprender las cosas que se me son reveladas en el reino o para el reino. Otra de las autoridades otra autoridad que representan o simbolizan, quise decir, las llaves, es ejercer virtud. ¿Qué es ejercer virtud? La palabra virtud quiere decir hacer lo que se tiene que hacer. Cuando yo ejerzo virtud, cuando yo hago lo que tengo que hacer, entonces yo estoy ejerciendo una autoridad. Y al ejercer esa autoridad, yo estoy utilizando una de las llaves del reino que se me ha entregado. Son muchísimas llaves, pero te estoy nombrando apenas 2. Te voy a nombrar otra que es bien interesante. Escucha esta, es aplicar en nosotros y en otros, escucha, los cambios estructurales que nos muestra la revelación. Fíjate lo que estoy diciendo. Es aplicar en nosotros o en otros, los más cercanos a ti, los cambios estructurales que nos muestra la revelación. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Te voy a poner 2 ejemplos. El primero es con el señor Moisés. El señor Moisés tuvo una vara mientras fue pastor de ovejas, de las ovejas de su suegro Jetro. Cuando Dios lo llamó,
empezó a trabajar con lo que tenía en la mano, que era la vara. Y con la vara, simbólicamente, hizo todos los milagros, señales, prodigios, maravillas en Egipto, y también las hizo durante los 40 años que estuvo en el desierto con el pueblo. Maravilla, una maravilla la vara. Sin embargo, en el capítulo 20 del libro de Números, Dios le dice, en el capítulo 17 de Éxodo, le dice que golpee la roca. Pero en el capítulo 20 de Números, pasado aproximadamente unos cuantos años, le dice que le hable a la roca. Es decir, hubo un cambio estructural en la revelación. Primero, para él la revelación fue fantástica. Con la vara hice milagros, con la vara hice esto. Pero Dios ahora le estaba diciendo, cámbiame la vara por la palabra. Cambia la vara por la palabra. En aquel tiempo me dijiste que no sabías hablar y yo te dije que utilizaras la vara. Pero ya han pasado un poco de años, papá. Cámbiame la vara. Y es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Cambia la vara. Cambia la vara. Para eso te estoy dando las llaves del reino. Las llaves del reino nos dan autoridad para efectuar cambios estructurales en nuestras vidas y en las vidas de las demás personas. No encadenarlos a una tradición. Así lo hizo mi pastor, así lo hizo el apóstol, así lo hizo mi pastor, así lo hizo mi abuelo que fue apóstol de unas cuantas iglesias. No, hay que efectuar la autoridad, señores, que nos da la revelación, nos entrega llaves y las llaves son autoridad. Fíjate tú. Ahora el otro ejemplo que dije que te iba a poner dos. Uno fue Moisés y ahora es Josué. Josué no se le entregó una vara. A Josué se le dijo que detuviera el sol en Gabaón y la luna en... No recuerdo la palabra, la otra, pero él con la palabra detuvo, permitió que un día se alargara. Eso no lo podía hacer él con la vara. ¿Por qué? Porque la vara ya había pasado. La vara se le dio a Moisés, a Josué se le dio la palabra. A Josué se le ordenó darle vueltas a los muros de Jericó para tumbar los muros de Jericó. No lo podía hacer con la vara. Si él agarraba la vara de Moisés y dijo, así como lo hizo Moisés, lo haré yo y derrumbaré los muros, no le iba a funcionar. ¿Por qué? Porque a él se le estaba entregando una autoridad en otro nivel. Por Dios, es tan difícil entender eso. Entonces, Josué derrumba los muros a través de la adoración, de la alabanza, de los gritos de júbilo. No esos gritos de júbilo tradicionales que se oyen en la iglesia. Un grito de júbilo. Esos gritos no hacen nada, sino más bien perturbarle el oído a los demás. Porque si con esos gritos derrumbaras muros, no existieran muros en tu vida. Utiliza la revelación, la autoridad, las llaves que te entrega Dios en tus manos con la autoridad de vida. Precisa. No sigamos jugando con esto, por favor. Bien. Vamos a avanzar un poquito. Ya estoy a punto de terminar, fíjate. La autoridad, escucha esta palabra. Con esta cierro esto de las llaves. Porque son muchas las llaves, solamente te he mencionado 2 o 3, esta es la cuarta. Fíjate, la autoridad, las llaves que Dios nos entrega es para conocer a Dios en otra dimensión. Ya no es el Dios del gloria a Dios, aleluya, eso tuvo su tiempo. Deja a los que se quedaron allí con su gloria a Dios, aleluya, pero tú que me estás escuchando, avanza, conoce a Dios en otra dimensión. Por favor, conoce a Dios en otra dimensión. Conoce a Dios
en la dimensión de la revelación. Conoce a Dios en la dimensión de la revelación, de la adoración, de la alabanza. Conoce a Dios en otra dimensión. Fíjate que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, nosotros hoy, dice el apóstol Juan, dice, somos hijos de Dios. Fíjate lo que dice. Somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Pero, mira lo que dice, pero aún no se ha manifestado en nosotros lo que llegaremos a ser. Fíjate que no es suficiente ser hijo de Dios. Ay, ser hijo de Dios es lo máximo. No es suficiente. ¿Cómo que no? Bueno, tardaría una hora más para explicártelo. ¿Pero por qué? Pero bueno, lee la Biblia, mijito. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjate que todavía viene algo más. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Quiere decir entonces, ¿tú crees que para Jesús de Nazaret era suficiente llamarse hijo de Dios? Es una pregunta, te la voy a dejar allí. No era suficiente, tenía que ir a la cruz del Calvario, de la cruz del Calvario ser sepultado, de ser sepultado, ser resucitado, y de ser resucitado ser glorificado, y de ser glorificado sentarse a la diestra de Dios Padre. No es suficiente ser hijo de Dios. Ah, Ave María, ¿verdad? Esto es en serio. Por eso te dije que este mensaje de hoy tenía un toquecito profético. Y otra cosa bien interesante es que el mismo apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 17, dice que la autoridad, o sea, esa llave nos perfecciona en el amor. Porque él dice, porque así como es Él, así somos nosotros en este mundo. En este mundo somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Es decir, todavía quedan muchísimas otras cosas. Si usted se conforma con tocar la puerta, sígala tocando. Ya yo no quiero seguir tocando puertas, yo quiero abrirlas. Y por eso yo recibo que se me han entregado llaves. Quiero abrir las puertas. Quiero abrir las puertas de mi nuevo apartamento. Quiero abrir las puertas de la nueva dimensión espiritual, de un ministerio con mayor amplitud. Quiero abrir las puertas de las finanzas. Quiero abrir las puertas de la estabilidad económica. Quiero abrir las puertas de ver a todas las personas a quien amo estables económicamente, con libertad financiera. Que no tengan la preocupación de la gente común, sino que vivan en bienaventuranza. Esas son llaves, esas son puertas. Bien. La número 7, y con esta cerramos este ciclo bien hermoso que hemos recibido hoy. Fíjate, lo séptimo que recibimos, las 6 son las llaves. Y lo séptimo, recuerda que son muchísimas llaves. Yo te puedo hablar de muchísimas, pero solamente te mencioné 3 o 4. Fíjate, como número 7, una vez que nosotros recibimos la revelación, pero mejor dicho, la revelación trae consigo también el respaldo total de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque Él dice, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Fíjate el respaldo. Voy a respaldar lo que tú ates. Pero ¿a quién le está diciendo eso? Al que recibe revelación. Y el que entiende que es vivir en bienaventuranza, activando la palabra profética en su vida. Que sufrió transformaciones, que edifica, que vive en esa edificación, que crea fundamentos profundos, que tiene una estabilidad inamovible, que se le entregan las llaves. Fíjate que no se le entregan las llaves a cualquiera, se le entregan las llaves al que tiene estabilidad inamovible, y el que tiene estabilidad inamovible es porque edificó, y el que edificó fue porque sufrió transformaciones en su vida, y el que sufrió transformaciones en su vida fue porque recibió, se le activó la palabra profética, y el que se le activó la palabra profética fue porque recibió una revelación que viene de parte de Dios y no de los hombres. ¿Sí se entiende? Bendito.
Entonces fíjate, viene eso, Dios te dice, lo que tú ates, yo ato. Lo que tú desates, yo desato. Y nosotros estudiamos hace unos meses atrás que atar es prohibir y desatar es permitir en la palabra griega. Entonces, lo que tú prohíbas, prohíbele a la enfermedad que toque tu cuerpo. Prohíbele la miseria que toque la puerta de tu casa. Prohíbele la escasez. Prohíbele al gobierno. No hemos agarrado esa autoridad para el gobierno, sino que pareciera que el gobierno está por encima, es el todopoderoso. Yo predico un Dios todopoderoso y me inclino ante un gobierno que es más poderoso que Dios. Desde la perspectiva, ¿qué es eso? Nosotros hemos permitido muchísimas cosas. Es tiempo de que aprendamos a prohibirlas. Bueno, ahí eso lo voy a agarrar para predicarlo en otra oportunidad un poco más profundo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero Dios te da el respaldo absoluto cuando te dice, si tú prohíbes, yo prohíbo. Si tú permites, yo permito. Entonces cuando pasa alguna situación decimos, ay, pero ¿por qué Dios permitió esto? Dios mío. Y se nos ha olvidado que Él me dijo, no, yo no lo permití. Yo permito lo que tú permitas. Ok, concluimos. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Cuál es la voz que prevalece en la vida de nosotros? ¿Cuál es esa voz que prevalece en la vida de nosotros? Si su voz, oído con esto cierro, si su voz prevalece en nosotros, caminamos en la revelación que Él nos ha dado. Como en el caso de Noé, Dios le dijo a Noé, fíjate, voy a poner estos ejemplos rapidito. Dios le dijo a Noé, haz un arca. Pero no le dijo lo mismo a Abraham. Abraham le dijo, vete de tu tierra. Y a Moisés no le dijo ni vete ni vente, sino le dijo, ve a Egipto, de donde saliste. Y a Josué le dijo, pasa el Jordán, cruza el Jordán. Y a Pedro sí le dijo, ven para que caminara sobre las aguas. Entonces, en cada etapa de la vida de las personas, Dios tiene una revelación distinta. Lo que pasa es que nos quedamos con las revelaciones de ayer. Y yo quiero decirte hoy que la revelación de ayer, hoy es tradición si no cambiamos. ¿Ves? Las tradiciones que hay hoy, las costumbres que hay hoy, los rudimentos que se practican hoy, fueron producto de una revelación de ayer. Pero la gente se quedó allí y no avanzó. Y si tú no avanzas, esa revelación de ayer se convierte en una tradición hoy. Recuerda que lo mejor de Dios siempre es progresivo, nunca se estanca. Con esto te digo chao por la hora. Dios te dice hoy ante la situación. Fíjate lo que Dios te dice. Por eso estoy hablando de la voz que prevalece. La situación me dice hoy, hay enfermedad. La voz que esa es la voz del mundo. Esa es la voz de la gente. Eso es lo que dice la gente. Eso es lo que dicen los científicos, los técnicos, los estadísticos. Pero la voz de Dios me dice, yo te sané. ¿Cuál voz va a prevalecer? ¿Ves? Estamos viviendo en un mundo de escasez, pero Dios te dice, yo vine para que traerte vida y vida en abundancia. ¿Ves? La adversidad frente a la adversidad, Dios te dice, profetiza mi palabra, hija de hombre. ¿Lo ves? Siempre hay una voz de Dios diciéndonos lo contrario de lo que nos dice el mundo, lo contrario de lo que nos dice la gente, lo contrario de lo que nos dicen los mismos discípulos. Frente a una caída, Dios te dice, levántate. ¿Cuál voz voy a escuchar? Frente al miedo, la ansiedad, la angustia, Dios me dice, no temas, porque yo estoy contigo.
no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo te ayudo. Esa es la voz de Dios, esa es la voz que prevalece. Frente a la pobreza, a la miseria, Dios te dice, discúlpame, yo siendo rico, me hice pobre para que tú fueras enriquecido. ¿Cuál voz voy a oír, señores? Y frente a los obstáculos, los mares, los ríos, los lagos, las montañas, Dios me dice, pon los ojos en mí, que soy el autor y consumador de la fe. ¿Cuál es la voz que voy a oír en este tiempo? ¿Cuál es la voz que va a prevalecer en este tiempo? Por eso el mensaje de hoy, mis amados, lo hemos llamado la voz que prevalece. ¿Qué voz está prevaleciendo en tu vida? ¿Cuál es la voz a la que tú le estás prestando más atención? ¿Cuál es la voz que te habla en las noches? ¿Cuál es la voz que le habla a tus miedos? No estoy diciendo que no vengan los miedos, pero frente a los miedos está la voz de Dios que te dice, no temas. Frente a la escasez está la voz que te dice, yo vine para darte vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cuál es la voz que vamos a darle prevalencia en este tiempo? ¿Te estoy diciendo que niegues la pandemia? No. Te estoy diciendo que le digas a la pandemia que tú eres inmune, que Dios te proveyó un sistema inmunológico sano, fuerte, vigoroso, que Él te sanó hace 2000 años. Eso no significa que no aparezca un evento. Lo que significa es que Él está para su salud divina. Lo que significa es que Él quiere verte en salud divina. De eso se trata su cobertura. Te recomiendo entonces que vuelvas a oír y ver este video y que saques tus conclusiones, que anotes los textos bíblicos que te he dado y que a través de ellos encuentres las cosas y Dios te traiga la revelación, porque la revelación de Dios, no de carne y sangre, trae bienaventuranza, activa la unción profética, trae transformaciones, edifica, trae edificación, trae una estabilidad inamovible, te entrega las llaves del reino y te da todo el respaldo de Dios para tu vida. Por favor, yo creo que esto es bueno que lo consideremos y lo tomemos en cuenta, sobre todo en este tiempo. Bien, te declaro muy, pero muy bendecido. Declaro que la gracia y el favor de Dios están en tu vida porque eso forma parte de su cobertura. Declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reposa en tu vida y en la vida de tu familia. Te declaro más que vencedor. Declaro también, y quiero que sepas que hay profeta en Venezuela y que hay un consenso espiritual creado no por carne y sangre, sino por Dios mismo, por su Santo Espíritu, creando un consenso espiritual para crear los eventos que sean necesarios para darle un vuelco de 180 grados a la situación del mundo y especialmente en Venezuela. Recuerda que es creer, confiar y esperar sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Recuerda también andar en el código de honor, andar en la verdad, andar en justicia y andar en rectitud de corazón. Por lo demás, hermanos, fortalécete en el Señor y en el poder de tu fuerza. Cuando te sientas débil, diga fuerte soy. Levanta tu mano y di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te declaro muy bendecido. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche por Instagram. Recuerda que los miércoles 7:30 de la noche, Instagram, y los domingos por Facebook. Nuestro canal de YouTube están todos estos mensajes. Un fuerte y gran abrazo para ti. Gracias por haberte conectado. Te declaro muy bendecido. Chao.